los que nos están viendo aquí. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Voz sin Cuarentena. Y hoy, bueno, pues queríamos conversar un poco o bueno, ver más o menos hasta qué punto estamos como país dentro de toda esta situación de la pandemia, ¿no? O sea, ¿cómo estamos? ¿Qué cosa esta pandemia nos ha mostrado y qué retos tenemos para más adelante, ¿no? Este análisis bueno, yo lo que les voy a comentar ahora está tomado de un análisis que hace una socióloga peruana, se llama Pilar Arroyo, y ella cada mes en el Instituto Bartolomé de las Casas, ella escribe un artículo que se llama Artículos de Coyuntura, ¿no? Si ustedes googlean Artículos de Coyuntura Pilar Arroyo, les va a salir. Entonces, también les recomiendo, los invito a que puedan buscarlo, porque de verdad es un resumen súper sencillo y súper bueno de cómo está la situación del país, y ella lo hace una vez al mes, ¿no? Entonces, de ahí fue que yo tomé los insumos para conversar hoy con ustedes, ¿no? Pero también ustedes lo pueden conseguir, es gratis, tranquilo, de verdad se consigue súper fácil, Instituto Bartolomé de las Casas. Entran a la página web, o si no, googlean ahí Artículos de Coyuntura Pilar Arroyo y también les va a salir, que está libre en el internet, ¿no? Online. Entonces ella plantea, ella primero hace como que enumera las consecuencias, ¿no? O sea, qué cosas han pasado a nivel económico, a nivel social, a nivel político. Y después propone algunas alternativas que también vamos a ver. Entonces, pero antes vamos con las consecuencias. Entonces empezamos con las económicas, ¿no? Entonces, bueno, pues sabemos, ¿no? Ya muchos lo han dicho también, que el mundo entero, no solamente el Perú, económicamente hablando, se dirige hacia una recesión, ¿no? Económica, ¿no? Se estima que 170 países tengan una caída en el PBI, ¿no? En el Producto Bruto Interno. ¿Qué es el Producto Bruto Interno? El PBI prácticamente es todo lo que un país produce en un año o en un trimestre, depende de cómo se calcule, ¿no? Es un cálculo económico que se hace de todas las cosas que se producen ese año. Bueno, pues entonces significa que a raíz de la pandemia muchos países van a producir menos, ¿no? Van a tener menos ganancias, menos servicios, eso se traduce, ¿no? en toda la vida, ¿no? Algunos aquí calculan que el Perú se va a recuperar económicamente. Bueno, algunos dicen que en un año, a fines del 2021, pero otros economistas hablan de 3 a 4 años, ¿no? Que la economía del Perú llegue al punto en que estaba cuando inició la pandemia, ¿no? Entonces, la Comisión de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe ha dicho que la pandemia ha puesto al descubierto no solo los defectos o los límites de los sistemas económicos que tenemos, sino también las fallas y las insuficiencias de las estructuras que deberían protegernos a nivel social, ¿no? Salud, educación, etcétera, ¿no? Entre febrero y abril, 1.216.600 personas perdieron el empleo aquí en Perú, ¿no? Y la mayoría de estas personas que se quedaron desempleadas, pues trabajaban en empresas pequeñitas, ¿no? De 1 a 10 personas, ¿no? Entonces, claramente eso provocará que la pobreza en el Perú aumente, ¿no? Algunos hablan de que subirá 8 puntos, ¿no? Aquí en el Perú. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas situaciones han reflejado la necesidad de una mayor contribución de los más pudientes para paliar los efectos de esta pandemia, ¿no? Es fundamental repensar, mejorar las medidas de redistribución de la riqueza para mejorar las brechas de salud y educación. Entonces, pues hay varias propuestas, ¿no? Se ha hablado también de un impuesto a la riqueza o de varias cosas, ¿no? Algunos proponen que los que tienen más den más para ayudar a los que no tienen, ¿no?
Eso dicen muchos, ¿no? En cambio, el sector empresarial piensa que para salir de la crisis económica, más bien hay que reducir los impuestos e incentivar la inversión, ¿no? Entonces, hay como dos opiniones, ¿no? Muchos piensan que aumentándole un impuesto a la riqueza o de alguna manera, sí, que de alguna manera que los que tienen más contribuyan más, puede ayudar en esa situación, mientras otros piensan que no. Entonces, ahí sí hay como que dos opiniones divididas, ¿no? ¿Qué pasa a nivel social, no? Esto es a nivel económico, ahora vamos a ver un poquito a nivel social qué es lo que la pandemia nos está mostrando de la sociedad aquí del Perú, ¿no? Ella dice, ¿no? Esta socióloga, Pilar Arroyo, dice que la pandemia ha desnudado las precarias condiciones de las instituciones encargadas de la salud en diversas partes del mundo, pero también aquí, ¿no? Sobre todo aquí, ¿no? Un factor fundamental ha sido la corrupción, ¿no? Entonces también ha demostrado que dentro del sector salud, este sector necesita, además de una reforma, pero también se necesita que el gobierno destine más fondos de lo que ya hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud recomiendan que del Producto Bruto Interno, ¿no? Lo que decíamos al principio, o sea, de todo lo que genera un país, el 6% de toda esa ganancia, de toda esa plata, se destina al sector salud. Eso es lo que ellos recomiendan, es como que el mínimo. Aquí en el Perú se destina solamente el 3.3%. Entonces eso sería algo que habría que atender, ¿no? Para poder tener un sistema de salud, garantizar la cobertura universal al menos, ¿no? A nivel educativo, ¿qué pasó, no? Bueno, pues sabemos que los estudiantes por el resto del año van a estar en su casa estudiando, pero esto a la vez muestra la desigualdad que tienen los niños, los jóvenes en cuanto al acceso a la educación de calidad, ¿no? Porque claro, no es lo mismo para una familia de clase media alta pudiente quedarse en su casa con todos los medios electrónicos para acceder a la educación que un niño que obviamente no los tiene, ¿no? De aquí, de las periferias o de la sierra o de la selva, ¿no? Entonces, esto por un lado también ha descubierto la desigualdad que también tenemos en el sistema educativo. ¿Cómo ha impactado a la mujer el coronavirus, ¿no? Esta pandemia? Bueno, pues dice que el 72.8% de las mujeres, o sea, de las personas que trabajan en el sistema de salud son mujeres. Entonces la presión de estos hospitales que han colapsado, que están a punto de colapsar, claramente la mayoría de las trabajadoras de salud son mujeres, entonces ellas cargan con esto. Si a eso agregamos que normalmente la mujer es la que tiene a cargo el cuidado de las personas de su familia, casi de manera exclusiva, ¿no? Entonces, ella tiene, ¿no? Por ejemplo, póngale una enfermera, ¿no? Tiene toda la presión del hospital, tiene toda la presión del cuidado de su hogar, de sus hijos, del esposo si está, más tiene que ver entonces cómo ahora tiene el niño en su casa, entonces también prácticamente se vuelve como un asistente de profesora, ¿no? Porque entonces tiene que gestionar también los niños cuando estudian, entonces, pues sí, es mucha atención. También porque a nivel mundial, también aquí en el Perú, la violencia hacia la mujer pues se ha incrementado, ¿no? Y otro tema interesante o importante es los migrantes, ¿no? Entonces, el 52% de los migrantes venezolanos para el mes de abril estaban en riesgo de ser desalojados o de no poder pagar la renta, porque claramente muchos de ellos viven de la informalidad y bueno, pues ahora mismo no tienen acceso a un trabajo. Pero también, por un lado, tenemos los migrantes venezolanos, pero también tenemos a los retornantes, ¿no? A las personas peruanas que están dejando las ciudades para regresar a los campos, ¿no? A sus lugares de origen. Dice, ¿no? Oficialmente se hablan de 220.000 personas, ¿no? Aunque en realidad otros afirman que pueden ser 300.000 personas que están regresando, ¿no? Urge considerar a estas personas
no tanto como personas que regresan a su casa, sino como desplazados internos. ¿Por qué? Porque si estas personas son clasificadas como lo que son desplazados internos, tendrían derecho a... o sea, son sujetos de derecho a nivel internacional, ¿no? Porque hay leyes internacionales que protegen a las personas que tienen que moverse dentro de su propio país por situaciones así o de guerra o de hambruna o cosas de este tipo, que también pues son cosas que están pasando ahora, ¿no? Sobre todo por la precariedad económica y el hambre, ¿no? Se habla también entonces, debido a todos estos problemas sociales, de la necesidad de un ingreso universal mínimo o una renta básica universal. Que eso sería equivalente a que todas las personas, todos los peruanos, tengan el equivalente a un ingreso mínimo, ¿no? Como ingreso. Para entonces evitar en situaciones como esta que las personas pasen precariedad económica, ¿no? o hambre incluso, ¿no? Entonces, a nivel político, ¿no? Primero vimos económico, social y ahora vamos a entrar a lo político. Sabemos que en varios países antes de la pandemia estaban pues Chile, Bolivia, ¿no? Habían varios movimientos de protesta reivindicando algunos derechos que se vieron como que se quedaron todos suspendidos, ¿no? También hay que se habla de tener cuidado porque muchos gobiernos, sobre todo los regímenes autoritarios, pues se están aprovechando de la cuarentena para seguir quitándole derechos a las personas derechos a la libre expresión y eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Para reprimir la oposición, por ejemplo en Hong Kong, que habían protestas, Turquía, Hungría, para postergar consultas a la población, como en Chile, ¿no? Que estaba viéndose toda esta cuestión me parece que de las enmiendas a la Constitución, no sé si lograron, y en Bolivia, ¿no? Que cada vez se postergan cada vez más las elecciones, ¿no? Con el pretexto de la pandemia. También otro riesgo a nivel político es esto de la corrupción, ¿no? Porque claro, muchas leyes se están relajando para poder comprar y conseguir muchos implementos, ¿no? Para el sistema de salud y eso. Entonces, claro, hay menos regulación, pero a la vez ha habido políticos en muchos países que entonces han intentado, claro, aprovecharse de la situación para robarse la plata. Puerto Rico es un ejemplo, ¿no? Se intentó, felizmente no lograron, pero por ejemplo, les cuento así rapidito, un dinero que estaba destinado para comprar pruebas para la COVID-19, se intentó, ¿no? Que por medio de corrupción que desapareciera ese dinero y que las pruebas no se consiguieran. Entonces, pues sí, eso no solamente ha pasado ahí, ha pasado en otros lugares, entonces sí, la corrupción es un riesgo grande. Así más o menos. Entonces, ¿qué propuestas propone esta socióloga, ¿no? Pilar Arroyo? ¿No? Ya hablamos de las consecuencias aquí. Ella habla más también a nivel internacional, entonces de verdad les recomiendo mucho que busquen el artículo, pero aquí por la falta de tiempo no lo vamos a poder poner. Pero sí, ella dice 4 cosas, ¿no? Pasar para unas propuestas alternativas para salir fortalecidos de esta experiencia, ¿no? Pasar de una economía actual como la que tenemos ahora, que está enfocada más en que el sector privado sea el que invierta y que el Estado nos regule, ¿no? Más o menos estas son las características de los gobiernos que tenemos, ¿no? El Estado no interviene mucho en la economía, ¿no? Es más el sector privado. Bueno, pues entonces ahora se quiere pasar de una economía que solamente se basa en acumular, ¿no? En que crezca indiscriminadamente las ganancias, a una economía que ella habla de crecimiento y de crecimiento. ¿Qué significa eso? Que cuando se vean algunos sectores de la economía que ganan muchísimo, pero hay otros sectores que están necesitados, entonces que se le quite de algún lado y se le añade, ¿no? Sobre todo a los sectores de salud, de educación, ¿no? Sectores que fortalecen la sociedad, ¿no? Ella propone sobre la agricultura, ¿no? Transformar la agricultura para que sea sustentable y basada en producción local, ¿no? Además de condiciones de empleo y de salarios justos, ¿no? Reducir el consumo y los viajes, ¿no? Sabemos que, bueno, el hecho de que la humanidad en este periodo histórico, ¿no? Ha viajado tanto, ha propagado mucho la propagación, ¿no? La propagación de
del virus, ¿no? Entonces, sí, que sea una economía más justa, más de redistribución. Entonces, claro, por ejemplo, si el sector de la minería este año acumula muchísimo, pero el sector salud está precario, entonces que del sector minería se quite, se invierta en salud, en educación o etcétera, ¿no? La agricultura, porque claro, sin la agricultura no podemos comer, y reducir, ¿no? Que cada uno reduzca, ¿no? Consumo y viajes, ¿no? Que sean viajes sustentables también. Entonces, nada, esto sería más o menos como que el estado de la situación al mes de junio, ¿no? De todo lo que esta pandemia nos ha mostrado. Entonces, nada, muchas gracias por escucharnos, espero no haberlos aburrido mucho y haber sido clara. De verdad, descarguen, el artículo es muy bueno, si no lo encuentran nos pueden avisar, pero sí, está ahí en internet. Entonces, nada, muchas gracias.